¿Qué tal, doctora Luisa Bastardo? ¿Cómo está? Mucho gusto. Hola. ¿Qué tal? Bien. A Ya. continuación tenemos a la doctora Luisa Bastardo. Ella es médico cirujana graduada de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela. Ella es médico oftalmóloga y, como lo voy a repetir, ella nos va a exponer el tema de cuidado de los ojos por exposición a pantalla de celular y computadoras. Hagan sus preguntas y cuando la doctora termine, Carmen les va a comenzar a hacer las preguntas respectivas. Y es un tema muy interesante. Ya, doctor, usted misma es. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y este es un tema como eh, que en la consulta siempre sale a la luz cualquier pregunta de este tipo, así que lo traté de hacer lo más sencillo posible y entendible posible, pero es un tema bien sencillo que vamos a poder solventar, sobre todo en casa que tenemos tantos problemas. Bien. Entonces, seguro hemos escuchado muchas veces que usar la computadora, el celular o una pantalla digital por muchos periodos o por largos periodos de tiempo nos va a dañar los ojos permanentemente, o que si vemos demasiada televisión o estamos muy cerca del televisor, eso nos va a arruinar los ojos por completamente. Felizmente, todo esto es falso. Lo que sí vamos a sentir son una serie de síntomas que nos van a indicar que podemos estar ante un cansancio ocular, pero no quiere decir que nos vamos a quedar ciegos si estamos mucho tiempo frente a la computadora. Los síntomas que principalmente podemos empezar a sentir es como una visión borrosa, como una pesadez o un cansancio en nuestros ojos. Vamos a sentir que los ojos se secan y eso nos va a producir mucho lagrimeo y ardor. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en cuanto a la fatiga ocular? Lo más importante, y es algo que siempre se nos olvida, es parpadear. Normalmente debemos parpadear unas 15 veces por minuto. Y resulta que cuando estamos en la computadora o estamos leyendo en el teléfono o la tablet, se nos olvida parpadear. Y entonces parpadeamos solamente unas 5 o 7 veces por minuto y el ojo se va a secar. Y de repente entonces cerramos los ojos y nos arde demasiado y viene ese lagrimeo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Concientizarnos de la necesidad de parpadear tanto como sea posible. Si yo no recuerdo parpadear, puedo poner incluso una nota en mi computadora para recordar que tengo que parpadear. ¿Ya? Entonces, una de las cosas más importantes es parpadear. Segundo, si yo hago un parpadeo y siento que tengo esa molestia en los ojos, puedo usar un poco de lágrimas artificiales. Lágrimas artificiales y no colirios, porque no es lo mismo. Entonces, si siento los ojos muy secos o que siento que me cuesta abrir y cerrar los ojos, me tengo que poner mis lágrimas artificiales. Además, si mi oficina es un ambiente un poco seco o además está como un poco cálido o por el contrario estoy siempre expuesta a aires acondicionados o ventiladores, tengo que usar lubricantes oculares para disminuir este cansancio frente a las pantallas. Muy bien, existe una regla muy importante que se llama la regla 20-20-20. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy frente a mi pantalla, debo estar cada 20 minutos, ver a lo lejos, es decir, a una distancia como de 6 pies, de 20 pies, perdón, no es lo mismo de 6 metros, veo ese objeto lejos y luego vuelvo a fijar la pantalla o mis ojos en la pantalla, pero esa mirada que debo fijar lejos debe ser por lo menos por 20 segundos, para que la acomodación dentro de mis ojos pueda jugar y no tenga esos dolores de cabeza porque nos da como un espasmo de acomodación, nuestros ojos se quedan siempre viendo a la computadora y eso nos puede entonces dar síntomas, ¿no? Esto es principalmente para los pacientes que son ya mayores de 40 años, utilizar los lentes especiales para computadora. Estos lentes especiales van a permitirle que usted pueda enfocar sus ojos a una distancia intermedia. Es decir, que si yo necesito lentes para leer, los lentes para leer son como una distancia un poco más a la altura del ombligo, un poco más a la distancia que usted normalmente lee. Pero la computadora debe estar un poco más lejos, entonces si usamos unos lentes de visión intermedia, podemos entonces mejorar estos síntomas. Los lentes multifocales, que son esos lentes que podemos ver de lejos, de frente y de cerca, nos van a ayudar muchísimo porque vamos a poder cambiar nuestro foco tanto lejos, visión intermedia y visión cercana sin ningún problema. Y es importante recordar que estos lentes para la computadora no es lo mismo que los lentes que bloquean la luz azul.
Actualmente hay muchos estudios, o está en boga todo esto de la protección de la luz azul, y en las ópticas nos ofrecen muchos materiales que van a disminuir la llegada de la luz azul a nuestros ojos. Pero resulta que no hay ningún estudio que nos diga que la luz azul de las pantallas, de los televisores, de los teléfonos o de las tablets sea dañina para nuestros ojos. El mayor emisor de luz azul es el sol. Y incluso si hay estudios que una falta de exposición al sol sí puede traernos problemas. Pero también hay estudios que dicen que los rayos ultravioletas emitidos por el sol sí nos pueden producir problemas dentro de nuestros ojos, como para afectar nuestra mácula, que es el área de mejor visión, y disminuir nuestra visión. Entonces, actualmente la Sociedad Americana de Oftalmología no recomienda o no dice que es estrictamente el uso de estos tipos de filtros que bloquean la luz azul, pero puede que nos sintamos un poco mejor porque no vamos a sentir como tanto destello en nuestros ojos. Es importante también que ajustemos el brillo y el contraste en nuestros equipos electrónicos. Es decir, si mi pantalla brilla muchísimo más que la luz que yo tengo alrededor, entonces mis ojos van a esforzarse mucho más para ver más claro o más nítido. Entonces, para esto tenemos que graduar la luz o el brillo de la pantalla y además incrementar el contraste para no tener que esforzarnos tanto. Además, tenemos que saber que hay que graduar la posición o la distancia en cuanto a la computadora o de los dispositivos. Entonces, si estamos en una computadora, nos debemos sentar, se dice que a 25 pulgadas de la pantalla, pero en realidad es nuestra distancia o hasta donde podamos extender los brazos es la distancia ideal. Y que nuestros ojos no deben estar mirando la pantalla ni arriba ni de frente. Lo ideal es que esté un poco hacia abajo para que no sintamos malestar en los ojos. Y esto no solamente es con las pantallas de la computadora. Si yo me recuesto en mi cama a ver el teléfono, tiendo a acercarme mucho al teléfono. Entonces, lo ideal es ponerlo como a la altura del ombligo y ahí sí poder ver nuestro teléfono, ¿no? Y también es muy importante, sobre todo para los usuarios de lentes de contacto, que ellos, como sus lentes son de contacto, valga la redundancia, deben darle un descanso a sus ojos. Entonces, todo paciente usuario de lentes de contacto debe tener siempre su montura o sus anteojos, ¿no? Nunca dormir con los lentes de contacto, así el empaque diga que son de uso prolongado, porque los lentes de contacto, si no los retiramos, tenemos más riesgo de hacer infecciones. Y hay que utilizar siempre las buenas prácticas de higiene de los lentes de contacto, lavar también donde los guardamos, porque muchas veces nos los quitamos, los ponemos y nunca lavamos estos envases y eso nos puede producir infecciones. Y sobre todo, los usuarios de lentes de contacto tienen siempre que usar lubricantes oculares o lágrimas artificiales para que no haya ningún acúmulo de detritus o de microorganismos entre el lente y la córnea y vengan las infecciones de los ojos, ¿no? Y en cuanto a esta pregunta que hacían hace un momentito, que decían, ¿qué tiempo de pantalla o qué tiempo debo dejar exponer a mis hijos? ¿No? Esta es una recomendación de la Sociedad Española y ellos recomiendan que en niños en edad preescolar, es decir, menores de 6 años, debemos dejarlos solamente 1 hora al día. Ya los niños que están en edad escolar, es decir, mayores a 6 años, unas 4 horas. Y los adolescentes hasta 6 horas. Esto ahorita es un poco difícil por la pandemia, porque estamos mucho en contacto con la computadora, sobre todo en las actividades escolares, pero mientras tengamos entonces los consejos que ya di, que deben descansar cada 20 minutos a ver lejos, que deben recordar parpadear, y los más, un poco más grandes, los adolescentes, pudieran incluso usar también sus lágrimas artificiales al momento de sentarse en la computadora. Y creo que eso es todos los consejos que les tengo para usar nuestros dispositivos electrónicos, y si tienen alguna pregunta, pues estoy abierta a responderlas.
Gracias, doctora Luisa. De hecho, seguramente en unos segundos vamos a comenzar a visualizar algunas consultas. A las personas que nos están viendo, recuerden que pueden escribir al fanpage de Rotary Club Lima Nueva Era, al inbox, para poder agendar una cita, ¿no?, con los especialistas que nos están acompañando en esta presentación. Doctora, yo aquí había apuntado algunas cositas mientras que usted daba la exposición, ¿no? Mencionó lo de las horas, ¿no?, en base a las edades, pensando en los niños, pero, por ejemplo, ¿no?, cuando yo era joven, una de las cosas que me decían era, ok, puedes ver la televisión siempre y cuando sea a 2 o 3 metros de distancia, pero que ahora los departamentos cada vez son más pequeños, no necesariamente se tienen esa cantidad de metros. ¿Hay algún problema con eso o no importa la distancia? Bueno, en realidad sí es importante, se dice que debemos tener la distancia de 7 veces el tamaño del televisor, es decir, si el departamento no es muy grande, tampoco podemos tener un televisor enorme, ¿no? Primero, porque la emisión de luz va a ser un poco más cercana, ¿no? Porque allí es un poco más amplia. Y segundo, porque no vamos a poder ver bien los de la pantalla, porque muchas veces al ser tan grande y estar tan cerca, no podemos ni siquiera disfrutar bien el televisor. Entonces, lo ideal es tener siempre una distancia prudencial, dependiendo del tamaño del televisor, ¿no? Se dice que son 7 veces el tamaño de la pantalla, lo que debemos estar lejos. Pero eso no es que nos va a dejar ciegos ni nada de eso, simplemente es que vamos a sentir este cansancio ocular. Pero con el uso de estos consejos que les acabo de dar, eso debería disminuir. Y si eso no es así, ya deberían acudir al oftalmólogo para descartar que haya algo más escondido, ¿no? Correcto, muchísimas gracias. Ya llegaron algunas consultas, voy a empezar. Nos hacen la consulta de las lágrimas artificiales o el colirio, ¿no? Un poco cuál es esa diferencia, ¿por qué no colirio y sí las lágrimas artificiales? Sí, el colirio es principalmente un medicamento que tiene vasoconstrictores, es decir, son drogas que van a hacer que los vasos de la parte blanca del ojito se cierren. Y por eso es que no, tenemos el ojo rojo, me pongo el colirio y de una vez ya se me ve el ojo blanquito. Pero eso es para, vamos a decir, indicado en enfermedades bien puntuales. Si nosotros lo usamos mucho tiempo, no solamente al cerrar los vasitos se cierra, se deja de ver rojo, sino que estamos cerrando la llegada de oxígeno a muchas estructuras dentro del ojo. Entonces, no podemos usar colirios indiscriminadamente porque estamos disminuyendo la llegada de oxígeno a estas estructuras y eso puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, por eso solamente lágrimas artificiales. Correcto. La siguiente consulta que nos hacen es el típico dicho de mamá, ¿no? Come zanahoria para mejorar la visión. ¿Eso es cierto o es solamente un mito que nos inventaron? No, bueno, como sabemos, la zanahoria, sí, o todo lo que sea, vamos a decir, naranja, la papaya, la zanahoria, todo lo que tenga betacaroteno sí nos va a ayudar, sobre todo por la vitamina A en nuestros ojos, pero no es, vamos a decir, con tener una dieta balanceada podemos tener los nutrientes necesarios para el ojo. Lo importante es que nunca se la pongan en el ojo, o sea, la pueden comer, pero nada de ponerse zumo de zanahoria en el ojo, ni limón, ni nada de eso. La siguiente consulta que tenemos es ¿a qué se debe que haya escozor al contorno de los ojos? Y si es que esto implica que se debe usar lágrimas. Bueno, al contorno de los ojos, es decir, en los párpados, puede ser, como en la charla anterior hablamos de infecciones o del ojo rojo, hablamos de la blefaritis, que es una infección en las pestañas y nos puede producir un ardor, un escozor, un enrojecimiento de los párpados. Entonces, pudiera ser eso, que es una infección en las pestañas, pero también si ahí se queda, vamos a sentir ardor y escozor. Entonces, tendríamos que ver si con lágrimas no mejora, ya tendríamos que ver a ver si necesita un tratamiento más, ¿no? Correcto. Hay una consulta adicional. Me preguntan, ¿qué enfermedades son las más comunes por el tema de los ojos?
o el hecho de poder tener una exposición, una sobreexposición con las pantallas, ¿genera alguna enfermedad específica? No, la exposición a las pantallas no nos va a generar ningún tipo de enfermedad, nos va a generar el cansancio ocular, pero si nos exponemos mucho a los rayos ultravioletas del sol, que es una cosa diferente, eso sí nos puede traer problemas de mácula, o sea, maculopatías, incluso melanomas dentro del ojo. Entonces, una cosa es la exposición a los rayos ultravioletas y otra cosa es la exposición a la luz azul emitida por las pantallas. Una siguiente consulta que tenemos es la resequedad en los ojos mientras se trabaja en la computadora. ¿Solo puede ser tratada con gotas artificiales? Que se mencionó de que lo adecuado era eso, ¿cierto? Sí, depende del grado de sequedad, porque si es una sequedad solamente por la exposición a la pantalla que se nos olvida parpadear, va a mejorar con la lubricación. Pero si es un ojo que es un ojo seco ya por diagnosticado, hay que ver qué tan grave es el ojo seco, ajustar una lágrima artificial que sea especial para ese tipo de ojo seco. Y si ya el ojo es muy seco, existen otros tipos de cirugías, como poner tapones en las vías lagrimales para que la lágrima se mantenga mucho más tiempo, pero todo depende de qué tipo de ojo seco sea y si responde o no responde al tratamiento. Correcto. Una consulta adicional es si es que en los niños preescolares se puede usar también las lágrimas artificiales. En los niños no es necesario. O sea, ellos tienen suficiente lagrimeo. Lo que sí los deberíamos, primero, según la sociedad española, que no usen la pantalla más de una hora. Es bien difícil porque cuando hablamos de eso, pantallas es televisor, tablet, teléfono. Entonces los niños ahora están muy unidos a la pantalla y si no están con la tablet, están viendo televisión y están viendo los dibujos animados. Entonces, lo principal en ellos es disminuir el mayor tiempo posible la exposición a las pantallas y no es necesario, en cuanto a la pregunta, no es necesario las lágrimas artificiales. Correcto. Tenemos más consultas. Qué bueno que todos ya estamos participando. Me preguntan, ojo seco, ¿cómo se debe cuidar el ojo seco? Es una de las consultas últimas que nos han hecho. Bueno, el ojo seco, como dije, hay varios tipos de ojo seco y por distintas causas. Entonces, si es un ojo seco principalmente porque la lágrima se está evaporando muy rápido, entonces es normal o vamos a mejorar con el uso de lágrimas artificiales. Pero dependiendo del grado de ojo seco, si el ojo está muy seco, tenemos que usar lágrimas y geles o lágrimas más espesas que se mantengan más dentro del ojo. Y también tenemos que ver por qué es el ojo seco. Si es una persona que sufre artritis reumatoide, es diferente. Entonces, si es un ojo seco ya diagnosticado, tenemos que ver cuál es la causa de ese ojo seco y para poder dar el mejor tratamiento para ese ojo seco en específico. Ok, de acuerdo. Una consulta que también nos habían hecho al inicio era, ¿qué hace daño al ojo? Si la radiación del televisor también lo hacía, ya lo habíamos conversado, pero si de repente podemos volver a detallarlo. Ya, no, la luz azul de las pantallas o de las pantallas no es que nos va a dañar los ojos, nos va a producir este cansancio. Pero la exposición a los rayos ultravioletas del sol se pudiera hacernos un poquito más predispuestos a desarrollar otro tipo de enfermedades intraoculares. Pero la exposición a las pantallas, hasta ahora no hay ningún estudio que nos hable de algún daño en específico. Tal vez, claro, sigue siendo material de estudio y tal vez más adelante pudieran relacionarlo con algún tipo de enfermedad, pero hasta ahora no hay ningún estudio que nos diga que las pantallas nos pueden perjudicar. Ahora, si tenemos las cosas muy cerca, sobre todo los niños que se las están acercando demasiado, no es la luz de la pantalla, es la distancia de lectura o la distancia de exposición. Y esto sí puede miopizar, es decir, los niños se quedan como que viendo mucho mejor de cerca y van a necesitar cada vez más medida para ver de lejos, ¿no? Pero es diferente. De acuerdo. Tenemos dos últimas consultas ya para ir cerrando. Nos consultan, ¿qué lágrima artificial es de mejor calidad o tiene mayor beneficio? ¿No? Y por mi parte, la consulta que yo había anotado era si estas lágrimas artificiales tienen que estar medicadas o si es que siento resequedad, puedo ir y comprarlas a la farmacia sin receta. Bueno, existen lágrimas artificiales, no voy a caer en casas comerciales,
Pero las lágrimas artificiales, dependiendo de la composición, por ejemplo, la metilcelulosa la podemos usar normalmente. Si necesitamos un poquito más, entonces vienen un poco más concentradas. Pero todo depende de qué tanto toleremos o qué tan bien nos caiga la lágrima. No a todos nos va a caer bien todas las lágrimas. Incluso van a haber algunas lágrimas que nos van a arder porque los preservantes de las lágrimas pueden causarnos molestias cuando no las apliquemos. Entonces, lo ideal es ir probando cuál es la lágrima que mejor me cae a mí. Dependiendo del tipo de ojo seco, podemos usar metilcelulosa o un combinado con Dextran, pero ya eso es algo más, vamos a decir, de la clínica o de la consulta, ¿no? Y la otra pregunta, no me acuerdo mucho. Ah, que si necesitan receta, ¿no? No, las lágrimas artificiales las pueden conseguir en las farmacias sin necesidad de alguna receta. Perfecto, entonces, me parece que ya no tenemos más consultas, al menos por este medio en este momento. Volvemos a recordarles a las personas que nos están acompañando en este en vivo de que pueden escribirnos al fanpage, al inbox de Rotary Club Lima Nueva Era para poder agendar su consulta con las especialistas a los cuales nos están apoyando el día de hoy durante esta exposición. Agradecemos muchísimo su tiempo, doctora. La verdad ha sido algo muy valioso, como mencionábamos. Justo en estos momentos de cuarentena tenemos todas estas dudas con respecto a la oftalmología, a los ojos y cómo las pantallas podrían estar afectándonos. Creo que muchas dudas han sido resueltas y bueno, ya todos los comentarios vienen de agradecimiento por la gran explicación. Hay una última consulta antes de aprovechar el último minuto, que es el polietilenglicol. ¿En qué caso se usa? Ahí sí. También lo pueden usar en ojo seco moderado. Perfecto. Entonces, nuevamente agradecemos su participación y agradecemos a todos los que estamos conectados.